Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar esta segunda carta de Tesalonicenses. Pablo aquí escribe sus últimas conclusiones y en esta sección que vamos a ver desde el versículo 6 hasta el 18, vamos a ver un poco de cristianismo práctico. Todo esto a la luz de la venida del Señor. Es decir, que lo que hemos aprendido en estas dos epístolas, el tema central ha sido la venida del Señor Jesucristo. Recuerdan que tenían muchas preguntas y el enfoque, el énfasis ha sido empujar para provocar una reacción y tener conocimiento sana, porque había llegado aquellos con una carta supuestamente que fue escrito por Pablo, pero no fue. Entonces también ellos tenían mucha confusión, ansiedad, y Pablo establece, como hemos visto, cómo es y cómo va a suceder la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida, sabemos que va a haber el rapto. Y mientras esperemos el rapto, hay aquel que detiene el anticristo. Recuerdan, hermanos, que todo esto hablamos. Entonces, en las conclusiones, en esta parte, Pablo quiere poner enfrente algo práctico. En las canciones que cantamos en esta mañana, siempre me sorprende cómo el Espíritu Santo obra. Claro que venimos a adorarle al Señor, pero es más que solamente cantar un coro. Lo alabamos con nuestra vida. Amén. Y, claro, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó y nos redimió. Pero no solamente es anunciar las virtudes de aquel, es vivir aquellas virtudes de aquel. Amén. Si no tenemos un cristianismo que sea práctico, realmente no sirve. Amén. Entonces aquí vamos a ver un poco de, y va a cerrar Pablo aquí con un concepto interesante. Va a hablar en esta sección, y lo vamos a leer en un momento, va a hablar de la ética del trabajo. Imagínate. Muchos pueden tomar la enseñanza que tenemos en la Biblia, especialmente de la segunda venida de Cristo, y mal interpretarla y aplicarla. Y lo que sucedió aquí es como el Señor viene, pues no hay que hacer nada, hay que esperar. Y más bien, como no viene, y hay que llenar las tarjetas de crédito, porque podemos por lo menos cargar todo ahí crédito, porque no lo vamos a tener que pagar. Porque viene. Muchos pueden tomar la verdad y lo pueden torcer y interpretarlo a algo que no tiene nada que ver y algo que no es sano. Aparentemente es lo que sucedió aquí. Por eso vamos a ver lo que dice Pablo. Y eso será el contexto. Era uno de urgencia, pero esa urgencia lo mal interpretaron como llevarlos a, pues no vamos a hacer nada, vamos a esperar nada más. Y los comentarios que leí, bueno, se supone que es una interpretación. El hecho que muchos vendieron sus casas y todo y se les acabó el dinero.
y se convirtió en un problema que vamos a ver hoy. Pero creo que nos ayuda también a entender cómo nuestra fe, la sana doctrina, la palabra de Dios bien entendida, cómo puede ser una bendición para nosotros. Entonces vamos a leer del 6 al 18. Si se ponen de pie conmigo, hermanos, leemos y de aquí vamos a desarrollar un poco, ¿no? Me doy cuenta que tengo mucho que decir sobre este tema. y bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Y ahora, amados hermanos, simplemente les quiero decir, hermanos, antes de que se me olvide, esto es para la iglesia. Esto fue escrito para hermanos, la familia de Dios. Les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. Puedo decir aquí rápidamente que deben seguir nuestro ejemplo. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos. Bueno, voy a decirlo otra vez porque este es el tema. Todos juntos. Trabajamos. Ok, otra vez. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Bueno, será un gran problema para mí, porque a mí me gusta mucho comer, especialmente, ¿qué? Chicharrón prensado, salsa verde. Eso no lo dice Pablo, lo digo yo, pero lo estaba pensando Pablo. Sin embargo, oímos, y aquí damos cuenta, hermanos, que algo estaba sucediendo, que algunos, es decir, que habían recibido un reporte, que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Eso se llama comunicación, hermanos. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, bendiga nuestro tiempo en tu palabra y que llegue a penetrar a nuestros corazones y en nuestro entendimiento para poder después llevarlo a practicar, para que sea nuestro testimonio frente al mundo y aún en la iglesia. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero darles un poco de trasfondo sobre este concepto de trabajo.
Creo que todos aquí hemos vivido algunas décadas, ¿no? Hemos conocido la necesidad de trabajar y estamos conscientes de que una de las virtudes de este país, esta nación, durante muchos años y de su origen, ha sido la ética del trabajo, vamos a decirlo así. Sabemos que este país se estableció por inmigrantes, los originales vinieron de Europa y a lo largo de la historia de este país ha sido una nación marcada por una ética de trabajo, lo digo otra vez, y ha sido muy fuerte. Esa ética de trabajo realmente surgió como resultado y influencia del cristianismo en Europa. Es decir, que el cristianismo tiene influencia y se ha visto en la sociedad y en toda la cultura occidental. No lo digo de lo oriental, porque no es cierto. Hoy en día la gente sigue viniendo en busca. Fíjate, hermanos, ustedes, los que vienen de América del Sur y Latinoamérica, todos bien sabemos, como mis propios padres, que muchos siguen buscando la oportunidad de trabajar y que en todo este movimiento provocado por el sueño americano sigue existiendo. Sin embargo, estamos en este país abandonando rápidamente esta ética de trabajo, algo tradicional, que otra vez surgió de raíces cristianas y es posible que va a desaparecer. Y lo digo por esta razón. Dios ya no importa en nuestra sociedad. Y de hecho, Dios queda fuera de la sociedad. Es lo que está sucediendo. Es parte del nuevo movimiento que se conoce como la cultura de cancelación. ¿Recuerdan? En el verano pasado y aún en estos días tratan de borrar la historia y si pueden tumbar una estatua, entonces desaparece nuestra historia. Bueno o malo, es nuestra historia. Y ha habido mucho malo, pero también mucho bueno. No puedes borrar tu pasado, hermanos. Es lo que es tu historia. Y este país ha beneficiado mucho por sus raíces cristianas. Pero cuando Dios ya no importa, cuando Dios se cancela, entonces la moralidad tampoco importa. Las virtudes que vienen de ese conocimiento del Evangelio también desvanecen. Y entonces nosotros estamos viendo esto. Es exactamente la razón. Y estamos viendo el trabajo, esta virtud, estamos viendo que se lleva a un comportamiento moral. Es decir, que si tienes ética de trabajo, es algo moral. Y le voy a explicar más en un momento. La gente trabaja duro porque creen que son responsables delante de Dios y delante de la palabra de Dios, como lo estamos leyendo aquí. Es decir, como padre de hogar, madre de hogar, porque también trabajan las mujeres, lo hacemos como responsables delante de Dios con la idea de proveer a nuestras familias, con la idea de apoyar la iglesia. Pero cuando uno de repente cambia esa manera de pensar, cuando ya no hay esa moralidad,
cuando ya no existe Dios, entonces todo vale. Mientras que me convenga, mientras que tengo éxitos, ya no importa si miento, si soy un mentiroso, ya no importa si hago chuecuras, porque en fin, yo mismo avanzo. Como dice, ¿no? Y leí algo del hermano Miguel Santana en su Facebook el otro día, el hecho que muchos dicen, si no hay tranza, no avanza. Amén. Así piensan muchos. Pero cuando tú vives en la presencia de Dios y Dios nos da un mandato de que debemos trabajar, lo hacemos porque tenemos que darle cuentas a Él, pero también tiene sus beneficios, ¿no? Simplemente voy a brincar un poco adelante para traer la justificación. En fin, si uno no trabaja, no come. Y como me gusta el ribeye, ¿no? Híjole, qué bárbaro. Y es porque uno, está diciendo, uno cuida de lo suyo y de los suyos. Aquí está el punto. Bueno, todo esto en estos días parece desvanecerse porque se está subiendo la idea de socialismo en nuestro país. Y yo creo que mucho tiene que ver con el hecho de que hemos eliminado a Dios de nuestra sociedad. Y muchos piensan que no necesitan hacer nada excepto lo que quieren hacer, de la forma que lo quieren hacer, cuando quieren hacerlo, y alguien más debería sostenerlo, es decir, sostenerlo. Fíjense. Me doy cuenta cada año que pago más impuestos. Porque el gobierno tiene mucha carga. Entonces, yo quiero decirles unas cosas y esta introducción es para establecer ciertos puntos. Hasta ahorita creo que estamos de acuerdo. Es la historia, es la verdad, es la palabra. Pero les voy a decir, si uno toma un poco de tiempo, puede llegar a la conclusión también que Dios es un trabajador. Amén. Puedes ver la obra de Dios en muchas maneras diferentes. Y les voy a dar como 4, que son evidentes. En la creación se ve que Dios es un trabajador. Nada más en eso. Es una obra enorme, hermanos, y poderosa de Dios. Cuando miras al universo y la creación, o aún cuando miras a lo más pequeño en la creación, las células y la ADN y lo que sea, Dios obró poderosamente y milagrosamente para poder crear la vida. ¿No lo creen? Que es maravilloso. Puedes mirarlo también, es decir, que Dios es un trabajador en la providencia. La providencia nos habla de que Dios personalmente y por su propia sabiduría y su propio poder orquesta, es poner en orden todas las variables, todas las posibilidades, todas las acciones, las reacciones que suceden en todo el universo a la perfección para cumplir su voluntad. Es decir, que la providencia de Dios nos da evidencia que Dios sigue obrando. El hecho de que el universo sigue y todo
trabaja para el bien, especialmente en los que han sido llamados y a los que aman a Dios. Entonces lo puede ver en lo grande, todo Dios en su sabiduría y en su poder lo maneja para que se cumpla su voluntad. ¿Cómo no lo va a hacer para tu vida en lo personal? Si creemos en Él, no debemos preocuparnos por nada. Amén, hermanos. Yo digo por nada. Ni un detalle. También podemos ver, hermanos, la obra de Dios en el área de sustentar. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios y según Hebreos, todas las cosas fueron creadas a través de su palabra, el verbo. Entonces el universo continúa de la manera en que continúa y la vida continúa en la manera que continúa debido a la obra sustentadora de Dios. Él sostiene todo. Qué bueno que podamos ver la obra de Dios en estas cosas, la creación, la providencia y en el área de sustentar. Pero más importante para el cristiano es vemos la obra de Dios en la redención, es decir, en nuestra salvación. Esa obra es poderosa y continúa todo el tiempo en nuestras vidas, no solamente ese día que llegamos a un altar y confesamos al Señor como nuestro Salvador y pedimos perdón y nos arrepentimos, no solamente ese día, pero desde ese día hasta el día en que nos llame, Él es el que sostiene nuestra salvación también. Es la obra de Dios. Recuerda que Cristo dijo, mientras que haya luz, yo obro y mi Padre obra. Él vino a salvarnos y a restaurarnos lo que se había perdido por causa de Adán y Eva. Porque recuerdan que ¿cuántos días obró? 6. ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó. Y les digo que no descansó por cansado. Descansó porque todo estaba a la perfección. Todo era bueno, dijo. Y puso ahí a esta pareja. ¿Y qué les dio como mandato? ¿Qué era Adán? Él era el que cuidaba el jardín, ¿no? Después se convirtió en la caída, en agricultor, porque tuvo que trabajar la tierra que ya estaba maldecida. Pero antes solamente le tocaba cuidar. Siempre el hombre ha tenido un trabajo. Y yo digo que nosotros podemos ver en nuestras vidas la obra redentora. Sabemos, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso lo alabamos. Es cierto que ha cambiado nuestros corazones. Y lo vemos en los hermanos también cuando nos dan testimonio de cómo Dios ha cambiado sus vidas. Qué bendición el testimonio de nuestro hermano Sigala, por ejemplo. Y todos sus testimonios. Ha obrado Dios en lo personal, en nuestros corazones. Yo no puedo regresar a quien era antes, porque he probado, he vivido y experimentado con ese cambio en mi corazón. Esa es obra de Dios. Dios es trabajador. Amén. Podemos concluir con esto en mi introducción. Hecho a imagen de Dios, nosotros también debemos ser trabajadores, ¿no? Llevamos la imagen de Dios,
estamos hechos en su imagen y su semejanza, y Él nos ordena a trabajar, aún en Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, a Israel, una vez que Dios libró a Israel de Egipto, una vez que cumplió la promesa que dio a Abraham, de que iba a ser una nación grande y una nación que iba a bendecir a todo el mundo. Primero iba a ser una nación que iba a dar testimonio de la voluntad de Dios. Él mismo les dijo a ellos que los ordenó a qué? A trabajar 6 días y en el 7º día ¿qué? Descansar. Como que el trabajo es importante. Dios descansó por haber cumplido perfectamente con su obra. Israel también en el Señor trabaja 6 días y descansa 1 día porque son hechos los hombres en la imagen de Dios. Es el plan. A mí me encanta trabajar. Aquí a otros les encanta trabajar. Lo amo. Porque primero me da identidad. En segundo, si trabajo, puedo ver las bendiciones de Dios para mi familia. Puedo ver progreso, puedo avanzar, puedo ser útil. Y en eso hay mucha bendición. En el caso de Israel y en el caso de la iglesia, entonces podríamos llegar al versículo 6, creo, ya que les di ese trasfondo, y decir, ahora, amados hermanos, familia de Dios, les damos el siguiente mandato. ¿De dónde saca ese mandato? Les estoy diciendo de Éxodo 20, versículo 11, que el trabajo es un modelo para nosotros que Dios nos dio. El trabajo es un mandamiento, 6 días trabajarás, y el 7º, ¿qué? Descansas, es el día el sábado, ¿no? De reposo. Pablo saca esta idea de allá, del Antiguo Testamento. Es un mandato, ¿no? ¿O es una sugerencia o una recomendación, hermanos? No es una recomendación ni es una sugerencia, es un mandato. En el nombre del Señor Jesucristo, es decir, por causa de Jesús, es decir, ya que perteneces a Jesús, esto es un mandato. Y hay muchas razones. Y en este caso vamos a ver un poco de esas razones. Debemos entonces también, usando la siguiente parte del versículo 6, alejarse de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Recuerda que Pablo solamente estaba ahí 3 sábados. Estableció la iglesia, dejó en orden ancianos y lo corrieron. Entonces Pablo está diciendo, ¿recuerdan cómo trabajamos cuando estábamos con ustedes? ¿No fuimos una carga? Ahí está una de las razones de por qué debemos trabajar. Y dice aquí que Pablo, en este caso, dice que no debemos llevar vidas ociosas. ¿Qué es eso? ¿Vidas perezosos? Voy a ser un poco directo, perdóname. Que no seamos holgazanes. Y es una de las traducciones en una Biblia moderna que leí. Pablo nos sigue diciendo en el versículo 7 hasta el 10 lo siguiente. Pues ustedes saben que deben imitarnos. Es decir, que nosotros les dimos un ejemplo, lo deben seguir. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. ¿Por qué los visitó? Porque es el apóstol que Dios mandó a los gentiles
Pablo estaba cumpliendo con su llamado, pero cuando llegó, como no estaba todavía establecida esta iglesia, él no quiso ser carga. Entonces él trabajó día y noche. ¿Y qué hacía? Tiendas, ¿no? Campañas. ¿Sí? Entonces él no fue carga para ellos porque estaban nuevos en el Evangelio. No quiso cargar o cobrar el Evangelio. Y si es que llegamos a un madurez o llegamos a una iglesia estable, no es que uno esté cobrando y que uno esté pagando nada en las ofrendas. Es una expresión de tres cosas. Número uno, tú perteneces al Señor. Número dos, una expresión de amor y también de confianza de que uno debe apoyar y no ser una carga a la iglesia. Yo me hago la pregunta, ¿por qué tuve que escribir esto? Porque aparentemente fue un serio problema. Para que concluya con esto, y ya les platiqué un poco de lo que estaba pasando. Dice esto, y es pesado, debemos negarnos a tener que ver con aquellos entre nosotros que son perezosos. Es lo que está diciendo. No debemos asociarnos con ningún hermano que sea perezoso. Y él lo dice después, y lo vamos a ver cuando leemos, pero fíjense, no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. El versículo 8 dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser que una carga para ninguno de ustedes. Te digo, si de repente la sociedad se lleva a tratar de cargar todas las necesidades de la mayoría, ¿qué va a pasar con los que están trabajando? Se rompe. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en todos los países que quieren ser socialistas. Este es el concepto. Y ellos lo toman como, estamos ayudando cuando realmente no. Voy a hablar más sobre eso en un momento, pero quiero establecer lo que dice la palabra. Fíjense, el 9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, porque son apóstoles que Dios los envió, pero no estaban listos y Pablo no quería ser una carga. Entonces dice, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Mira, más que nada lo que debemos hacer es ejemplo. No nada más hablar, es vivir lo que creemos. Incluso versículo 9 dice, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. La segunda vez que dice que es un orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esa parte nada más para mí funciona. Yo no sé por qué, pero he ido mucho al mercado recientemente. Fíjense, hermanos, simplemente Pablo está diciendo que no permiten que se aprovechen de los demás. Él está diciendo que ellos mismos mostraron cómo hacer todo posible y que continúen este ejemplo. Que no se quedaron sentados esperando que otros los cuidaran. De hecho, una de las traducciones que miré estudiando esto dice, trabajamos con nuestros dedos hasta el hueso, hasta la mitad de la noche, iluminando la luna, haciendo tiendas de campaña, para que no tengas que preocuparte por cuidarnos. Y no fue porque no tuviéramos derecho de su apoyo, lo hicimos. Recuerden que los filipenses les envió a Pablo un regalo después de que eran establecidos. El apoyar es importante, hermanos. ¿Te das cuenta que
Es lo que está diciendo Pablo. Yo mismo me apoyé mientras que ustedes eran bebés en Cristo, pero ya que están establecidos, todos tienen que trabajar. Es interesante. Y no solamente para proveer por sus familias, no solamente porque es una bendición de poder sostener un hogar, pero también la iglesia. Amén. Ok. Voy a dar la vuelta aquí y mostrarles otro punto de vista. Fíjense que dice, si alguien no está dispuesto a trabajar, que tampoco coman. Lo puedes decir, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coman. No quiere. No dice si alguno no puede trabajar. ¿Te das cuenta? No dice que no puede. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, hay aquellos que no pueden. Por muchas razones existen. La Biblia tiene mucho que decir con respecto a la compasión por aquellos que no pueden trabajar. ¿Se explica? La Biblia no es una regla así fríamente cortando a los que no trabajan y no tienen que comer. No, es los que no quieren trabajar, los que no están dispuestos a trabajar. ¿Y por qué no están dispuestos? Porque malinterpretaron el hecho de que el Señor viene, entonces aquí vamos a esperar. Y se convirtieron en una carga y se aprovecharon del amor y la benevolencia de la iglesia. Ha sucedido aquí. Hermanos, ya la sabe eso. Bueno, lo hacemos en el nombre del Señor, pero también hay que entender el contexto y la realidad. Es importante porque si tenemos compasión para los que no pueden trabajar, y hay que tener mucho cuidado de negar a alguien comida que parece ser ocioso, pero no es cierto. Lo que pasa es que existe, hermanos, y esto lo aprendí hace 40 años sentado en las bancas de mi pastor hace 40 años, que existe una pobreza honesta. Es decir, hay personas que necesitan una mano de ayuda. ¿Y saben por qué? Porque es posible que hayan experimentado una enfermedad que no los permite, una discapacidad que no los permite trabajar, o una injusticia de algún tipo que generó una crisis en sus vidas. Estamos conscientes de eso. Y sí hay que tener compasión y benevolencia. Sí existe una buena razón de apoyarnos los unos a los otros. Hay algunos que están caídos, aquí lo voy a decir, por un tiempo, por estas razones, y necesitan apoyo, necesitan la mano. Pero esto también es cierto, pronto, al apoyarlos, volverán a ponerse de pie y ya no te van a necesitar. Nunca fue y nunca ha sido la ayuda de benevolencia algo permanente. Amén. En este caso, también llegamos entonces a entender que hay personas que se están mencionando aquí. Y perdóname si la palabra está mal, pero lo traducí de inglés y hay algunos que son vagabundos, ¿no? Algunos que no hicieron ninguna provisión preparándose para su vida o su propia vida. Es decir, todas sus vidas no se prepararon. De repente, no pueden. Por eso se debe enseñar a nuestros hijos desde ahorita. El trabajo tiene virtudes. Y somos responsables delante de Dios. Y Él cuidará de nosotros, ¿no? Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, donde vivir, cómo vestirse y qué comer,
serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿qué hacemos primero? Buscamos primero el reino de Dios. Y una de las cosas del reino de Dios, y lo vimos la semana pasada, es que los que aman a Dios, obedecen a Dios. Pero tiene muchos beneficios para nosotros. Entonces, algunos pensaban, oye, yo estoy en la iglesia y ya sabes que se supone que debes cuidarme. Hay un contexto, hermanos, ¿no? Entonces se hacen como dependientes de la iglesia de una manera que no es sana. Entonces, Pablo aquí está escribiendo ya una iglesia no bebé, pero una iglesia ya madura. Mira, lo voy a leer otra vez en otra traducción porque me gustó. Pablo está diciendo lo siguiente. ¿No recuerdas la regla que teníamos cuando vivíamos contigo? Si no trabajas, no comes. Y ahora estamos recibiendo informes de que un montón de vagos inútiles se están aprovechando de ti. Esto no debe tolerarse. Les ordenamos que se pongan a trabajar de inmediato, sin excusas, sin discusiones, y se ganen su propio sustento. Amigos, no dejen de cumplir con su deber. Eso es lo que empecé diciendo. El cristianismo es práctico. No nos hace carga, más bien cargamos. Amén. Entonces dice Pablo en el 14, vamos a leer del 11. Sin embargo, oímos, uno tal vez piense, ¿por qué escribió esto? Porque había un informe. Oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Mira, yo sé una cosa, en mi vida y yo he visto en la vida de otros. Si no estás trabajando, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás de metiche, por aburrido. Te estás metiendo en los negocios que no te tienen nada que ver contigo. Entonces, para mí, yo le doy gracias a Dios porque no me imagino en qué me metería yo si tuviera tanto tiempo libre. Yo ya me conozco. Sin trabajo soy una mosca. Buscando en qué meterme. Es más bien, hay un dicho en inglés, no sé si puede traducirse en español, pero lo voy a intentar. Dice que el ser ocioso es el taller del diablo. Y es cuando él dice, híjole, lo voy a meter en donde no debe estar y voy a hacer todo lo posible para destruir la obra de Dios. Como no están obrando en las cosas de Dios, los voy a convertir en la herramienta para destruir la obra de Dios. ¿Lo que está diciendo ahí? ¿No? Les ordenamos a las personas que les rogamos en el nombre del Señor Jesús que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Sigue diciendo, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansan de hacer el bien. ¿Saben lo que debemos hacer, hermanos? No cansarnos en hacer el bien. Sí, siempre sale algo bueno cuando haces el bien. Es lo que le estoy repitiendo en la oreja de Sammy todos los días. Haz lo correcto, hijo. No te pongas en una situación en donde te vas a arrepentir. No te pongas en una situación equivocada en donde los resultados pueden ser por vida. Haz siempre el bien delante de Dios. Y vives muy tranquilo. ¿Por qué tardé tantos años en entender eso, hermanos? ¿Por qué me meto en lo que no debo meterme? Le doy
gracias a Dios que estoy creciendo. Le doy gracias a Dios que nunca me ha abandonado cuando me he metido en tonterías. Le doy gracias a Dios que ahorita estoy viviendo mi mejor vida en Cristo. Pero tardé 61 años. Pero mejor tarde que nunca. Esta iglesia tiene que madurar, hermanos, y no estoy diciéndolo para que sea una crítica, es porque hay mucho más que podemos hacer. Podemos ser testigos realmente de Jehová. Los verdaderos testigos de Dios. No por lo que sabemos aquí, pero por lo que ha entrado aquí en nuestros corazones y llega a ser algo que vivimos. Hay mucho que hacer. Oremos para que el Señor mande trabajadores a la mies, porque la mies está lista. Hermanos, te confieso, si el Señor me permite 20 años más, yo quiero que sean mis mejores. ¿No quieren que sus vidas cuentan, hermanos, por el Señor? Y lo digo así como una sugerencia de pastor. Vivimos los mejores años, los que vengan, los que vienen, aún lo que ha pasado en este último año. Todavía estamos aquí. Vamos a hacer las cosas. Pablo dice en los siguientes versículos 14, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen. Hay una razón, no es de ser cruel, es de que se den cuenta de que no está bien vivir ociosamente, como perezosos. Que tengan vergüenza. Existía una temporada en la historia en donde la vergüenza era lo que te pudiera impulsar a hacerlo mejor. Ya son sinvergüenzas, que nos indica que estamos viviendo más cerca al fin. Ya no nos importa. Nos debe importar siempre lo que dice el Señor de nosotros, lo que pide el Señor de nosotros. Versículo 15 dice, no los vean como enemigos, jamás, no son enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano, para que haya un cambio en sus vidas. Versículo 16, ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, es lo que recibes cuando trabajas. Paz. ¿Estás bien? Paz. Y es cierto, cuando uno trabaja, yo me imagino que muchos de ustedes que salen y trabajan todo el día, ay, qué rico poder dormir en la noche porque has hecho todo lo posible y bueno, es un buen descansar. Todo lo dejas en las manos de Dios. Hice lo que pude. Señor, ¿cómo se dice, hermano Cigala, lo que siempre dices del descansar en la noche? El Salmo creo que es. ¿Me lo puedes decir, hermano? En paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén. ¿Sabes por qué podemos vivir confiado en el paz? Porque estamos haciendo lo correcto. Amén. Estamos cumpliendo con nuestros deberes. Estamos practicando el ejemplo de Cristo. El que hizo la obra más importante de morir por nosotros, de pagar por nuestras deudas, la redención. Seguimos adelante, hermanos, en los últimos dos versículos es un saludo final. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo tuvo que decir eso porque habían cartas que habían recibido que eran falsas. Y dice Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías y son genuinas.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que sea con ustedes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ese es el mensaje para hoy. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos ver en esta carta y el fin de esta carta algo muy práctico y algo que nos ayuda mucho. Y es la ética de trabajar y por qué lo hacemos y por quién lo hacemos y cuáles son los beneficios y bendiciones, Señor. Es bueno trabajar especialmente porque estamos imitando a ti, el que obró y el universo se creyó. Y nosotros podemos ver, Señor, que eres un trabajador. Queremos unirnos a ti, Señor, y en tu obra, el que estás haciendo aquí en Crosspoint. Pedimos, Señor, que nos permites poder avanzar y seguir progresando y cumpliendo, Señor, con la gran comisión, con el discipulado. Gracias por tan grande privilegio, Señor, de servirte. Nunca nos vas a defraudar, nunca vamos a estar engañados, pero siempre será una bendición al cual nos trae paz, confianza. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu bendición aquí en Crosspoint y en todos los que nos están escuchando donde sea, a través de internet, Señor. Gracias una vez más y te lo pedimos todo en Cristo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén.